Muchas gracias, ahora entendido. Muchas gracias, Johan, y claro, vamos a tratar de hacerlo en el tiempo más acotado posible para que no nos entre el sueño. Bueno, y vamos a hablar de lo que ya más o menos se viene hablando a la hora silenciosa durante esta semana, y analizar un poco lo que habla en este libro o en esta carta a Timoteo. Vamos a analizar la primera carta de Timoteo, o sea, la primera carta de Pablo a Timoteo. Entonces, quiero que me acompañen ahí al libro de 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y 15, vamos a leer. No me enojo si va a buscar un cafecito ahí, quiere tener un café al lado para que esté tomando cafecito y esté despierto. Que también tengo el mío aquí. Así que... ¡Ah! Se le acabó el café al Nico. Ya, vamos a poner a hacer más café, ¿no? ¿Queda café o no, hermano Juan Carlos? Algo queda. Sin azúcar, sí. Vamos a leer entonces ahí en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y 15. Dice, aunque espero verte pronto, te escribo estas cosas ahora, para que, si me retraso, sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. ¿Ya? Vamos entonces a analizar un poco estas palabras que Pablo le escribe a Timoteo. Y voy a compartir esta pantalla ahí para poder hacerlo un poquitito más dinámico. Vamos a orar entonces para que Dios nos pueda estar hablando también a través de sus palabras en este día. Oh Dios, te damos gracias en este día por tu misericordia, Señor. Gracias por tu amor, por permitirnos estar delante de ti, Señor, presentarnos, Señor, con todos nuestros defectos, Señor, pero aún tú sigues amándonos, sigues teniendo misericordia de nosotros, Señor, aun cuando no hay ningún mérito en nosotros, Señor. Tú permaneces fiel. Y por eso te alabamos, te engrandecemos, Señor, por eso te adoramos, porque eres, Señor, un Dios de amor, que también, Señor, nos da el privilegio de poder presentarnos delante de ti, poder cantarte, orar y también poder escuchar tu palabra. Para ello, Señor, te pedimos que saques toda palabra humana, Señor, y todo pensamiento humano de mi vida, Señor, y ponga solamente tu palabra, Señor, en mí para poder todo, Señor, crecer junto a lo que tú quieres para nosotros, Señor, y que podamos estar siempre apegados a tu voluntad. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y bien, hermanos. Entonces, como dice esta lámina, la carta o la primera carta de Pablo a Timoteo, es una carta del maestro al discípulo, junto con una carta a Tito también que se le escribe. Son una de las cartas pastorales que están escritas ahí o están reunidas en el Nuevo Testamento, donde se puede ver el corazón de Pablo hablándoles a sus discípulos desde lo más profundo de su interior, con el cariño también que les tenía, porque también ya conocemos que Pablo, ¿cierto?, tenía un cierto apego a Timoteo porque lo había conocido desde pequeño, ¿cierto? Y también conocía la familia, como era la familia de Timoteo, entonces sabía que era una familia bien apegada a la voluntad del Señor, y de Timoteo también se esperaba mucho, y también Timoteo vino a ser un gran colaborador de Pablo en todo el tema de la iglesia y también en el liderazgo de la iglesia. Bueno, entonces, para poder conocer un poquito más acerca de la carta, puedo decirles que Pablo escribió esta epístola a Timoteo, quien había estado prestándole servicio durante su segundo viaje misionero también,
que lo podemos ver ahí en Hechos capítulo 16. Después de su misión, Timoteo continuó siendo un misionero fiel y un líder de la iglesia. Me refiero de la iglesia en general, ¿ya? Aunque también vemos ahí que tuvo un papel fundamental en la iglesia de Éfeso. Podemos también ver esa ayuda para Pablo, ¿cierto? Ahí en el libro de Hechos, capítulo 19, versículo 22, como también hay en Filipenses 2:19. Y uno de los colaboradores de mayor confianza de Pablo, ¿ya? Es Timoteo. Pablo se refería a Timoteo como su verdadero hijo en la fe, como lo podemos ver aquí en el comienzo de esta epístola, en el capítulo 1. El padre de Timoteo era un gentil griego, pero su madre y su abuela eran mujeres judías rectas, que le habían enseñado y ayudado a aprender de las escrituras. Lo podemos también ver ahí en Hechos capítulo 16, versículo 1, el encuentro de Pablo con estas mujeres, o como también él se refiere a su madre y su abuela, ¿cierto? Ahí en 2 Timoteo, capítulo 1 y capítulo 3. En el momento en que se escribió esta epístola, Timoteo estaba prestando servicios como líder de la iglesia de Éfeso. Pablo dio a entender que algunos miembros dudaban de la capacidad de liderazgo de Timoteo porque era joven. Pablo tenía la intención de visitar a Timoteo en persona, pero no estaba seguro si iba a poder hacerlo. Pablo escribió su epístola a Timoteo para ayudar al joven líder de la iglesia a entender mejor sus deberes. Este era el sentido de la carta, donde vemos que también, como era más o menos de costumbre en ese tiempo, en la iglesia ya se estaban levantando algunas personas con algunas doctrinas falsas, ¿cierto? Algunos falsos maestros o algunas otras personas que llegaban a revolver el gallinero, como se dice en simple palabra. Estaban enseñando algunas doctrinas bien erradas y queriendo desacreditar un poco a Timoteo por la falta de experiencia, por la edad. Entonces, de esta primera carta, Pablo le indica algunas advertencias y también algunas instrucciones. ¿Ya? Como leímos acá en el principio del mensaje, dice, aunque espero verte pronto, te escribo estas cosas para que si me retraso, porque él quería poder acompañarlo y poder estar en persona con él, dice, pero por si me retraso, sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. ¿Ya? Porque discúlpeme. Estaba pasando que muchas personas, como no eran firmes en la fe, muchos cristianos nuevos, al tener a un líder que era joven, no sé, hay muchas personas que les cuesta tomar esta sumisión o tener la humildad de poder escuchar a alguien que está un poco más adelante tuyo, y empezamos a cuestionarlo todo, ¿cierto? Entonces, lo primero que se cuestiona es de repente decir, pucha, por la edad, ¿quién me va a enseñarte a mí? ¿Cierto? O si no es un líder de mucha reputación o de mucha trayectoria, ¿qué me va a enseñar a mí? Entonces, muchos de estos judíos incluso venían a poder torcer un poco la enseñanza y querer, como ya lo habíamos visto de costumbre en varias partes del inicio de esta iglesia, ¿cierto? En varios lugares se levantaron estos líderes judíos principalmente, que querían imponer, ¿cierto?, temas del Antiguo Testamento, o como lo dice aquí también esta carta, el tema de genealogía, ¿cierto?, y de poder darle más tribuna a líderes básicamente que eran del pueblo de Israel. Entonces, querían venir y torcer, y querían venir a desordenar. Habían varias personas que por ejemplo, tenían problemas ahí con el tema de compartir con las viudas,
habían varias cositas pequeñas que se estaban queriendo interponer con el crecimiento de la iglesia. Entonces Pablo le quiere hacer un llamado diciendo, ojo, son cositas pequeñas, qué sé yo, pero hay que ponerle alto. Estamos hablando de la iglesia del Señor Jesucristo. No es cualquier cosa. Nosotros no pertenecemos a un club deportivo. Nosotros no pertenecemos a un centro de madre, no pertenecemos a un centro de apoderados. Esto es la iglesia del Señor, el cuerpo del Señor. Entonces, tenemos que moderarnos, tenemos que saber comportarnos dentro de la iglesia del Señor, porque como lo dice acá, esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Entonces, cuando nosotros sepamos de que cada cosa que nosotros podamos hacer dentro de la iglesia tiene su consecuencia, ¿cierto? O su beneficio para la iglesia del Señor, para el cuerpo del Señor, nosotros vamos a tener ese respeto y el temor de Dios para poder también conducir. Y esto es lo que estaba faltando en esa iglesia en ese tiempo. Entonces Pablo le envía unas advertencias y unas instrucciones para el comportamiento también y la vida cristiana en la iglesia de Éfeso. Advertencias. Dice, acerca de no perder el tiempo en debates infructíferos, ¿ya? Y también mantener una sana conciencia. Ojo con esta palabra, conciencia, porque se va a repetir muchas veces en esta epístola. Como vemos ahí en el capítulo 1, versículo 4, si quiere me acompaña ahí a la Biblia. Dice, ni prestes atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. La Nueva Traducción Viviente también dice, no dejes que pierdan el tiempo en debates interminables sobre mitos y linajes espirituales, porque eso es lo que se quería como imponer por este grupo de judíos, ¿cierto? Nacionalistas, que querían imponer estos linajes, algunos diciendo o alardeando, yo vengo de la raíz del linaje de, ¿cierto? Como si eso les pudiera dar algún mérito, ¿cierto? Entonces, no dejes que pierdan el tiempo en debates interminables sobre mitos y linajes espirituales. Esto solo conduce a especulaciones sin sentido alguno, que no ayudan a la gente a que lleve una vida de fe en Dios. Entonces, una de las cosas que le estaba recomendando Pablo a Timoteo es que no estén perdiendo tiempo de repente en discusiones que son sin sentido, que no tienen fundamento, que no tienen gran importancia para la iglesia del Señor. Y hemos visto, yo sé que a algunos por ahí se les podrá venir a la memoria, que de repente iglesias, se han separado iglesias, se han dividido iglesias, se han cerrado iglesias por un comentario tan pequeño como una disputa tan pequeña en una discusión que de repente no tiene sentido o no tiene gran importancia para lo que es el cuerpo de Cristo. Sí sabemos que las cosas fundamentales son algunas cosas doctrinales, pero hay algunas cosas en las que a lo mejor no hay alguna interpretación clara de la Biblia o que es literal, y no tenemos por qué enredarnos en eso, porque si Dios de verdad no nos lo reveló así, es porque realmente no tiene una importancia tremenda para la iglesia o el cuerpo de Cristo. ¿Ya? Entonces, no perdamos tiempo en eso, hermano, de verdad. Lo que no nos deja avanzar, perdón, lo que no nos deja avanzar, por alguna razón que a lo mejor no tiene tanta importancia, desechémoslo y avancemos, sigamos avanzando de lo que realmente importa. Veamos también ahí en el capítulo 4, versículo 7.
Dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. A ver. Yo no le puedo ver la cara a todo, pero a ver si, ¿qué entienden ustedes por esto? Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Ya les di unos segundos para que más o menos lo puedan interpretar, ustedes puedan tratar de entender qué dice. Ahora, si queremos ser más claros, vamos ahí a, a la nueva traducción viviente. Ya soy socio del PIBE, así que nos vamos a medir con las comisiones. ¿Qué dice la nueva traducción viviente? Ojo con esto. No pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. No se me vaya a ofender nadie, por favor, aquí con esto. Pero aquí el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, no pierdas el tiempo discutiendo en ideas mundanas, cosas que no tienen sentido, y cuentos de viejas. En lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. ¿Se dan cuenta lo importante? ¿Qué es lo relevante? ¿Cuál es la prioridad? De repente nos desgastamos y perdemos tanta energía, perdemos tanta saliva, perdemos tanto tiempo en poder conversar o en discutir temas que no son relevantes en sí. Aquí, si hay algo importante, es que nosotros seamos humildes, sirvamos a Dios con humildad, como dice acá Pablo, que seamos sumisos a Dios, que podamos vivir, eso es lo realmente relevante para mi vida, es lo que yo tengo que entrenar cada día, más allá de poder, no sé, tener todas las respuestas quizás para todas las personas que te quieran hacer alguna pregunta acerca de esto, más allá de eso incluso, es que tú, con tu vida, seas el ejemplo que realmente pueda conquistar a lo mejor a otras personas. Entonces, la advertencia de Pablo primero es que no pierdas el tiempo en vanas discusiones. Como dice acá, no pierdas el tiempo en discutiendo sobre ideas mundanas o ideas que realmente no te suman. ¿Ya? Y la otra, entonces, advertencia es mantener una sana conciencia. Como lo dice ahí en el versículo 19 del capítulo 1. Vamos a ver. Manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Qué importante es nosotros mantener la conciencia limpia, nuestra buena conciencia. Porque finalmente es nuestra conciencia muchas veces la que nos acusa, la que no nos deja hacer o decir cosas. Sobre todo cuando nosotros queremos acercarnos a Dios, muchas veces nuestra misma conciencia es la que nos impide acercarnos a Dios con libertad. Miren, yo les voy a compartir algo, para que sepamos y tengamos claro de que estamos hablando todos acerca del mismo concepto. Conciencia, la definición de conciencia es conocimiento que el ser humano, todos nosotros, ¿cierto? Los que somos humanos, y no somos de ninguna otra raza extraterrestre, todos nosotros los humanos, conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia, coma, de sus estados y de sus actos. ¿Ok? Eso es conciencia, el conocimiento que nosotros tenemos de nuestra existencia, de nuestros estados y de nuestros actos. Entonces, obviamente nuestra conciencia nos dice y nos saca una radiografía de todo lo que nosotros somos.
Si nosotros estamos haciendo alguna cosa y, no sé, pues alguien nos dice, ¡oh, qué bueno que lo estás haciendo, de verdad! ¡Qué lindo gesto que estás haciendo! Pero tú a lo mejor en tu conciencia sabes que estás haciendo eso por obligación o por un compromiso y no lo estás haciendo de corazón. Entonces nuestra conciencia realmente nos acusa y nos dice las cosas tal cual son. Por eso dice acá que tengamos una sana conciencia. ¿Qué significa eso? De que no estemos reprochándonos nosotros o tengamos un conflicto interno en decir, yo estoy haciendo esto, pero lo estoy haciendo ¿cómo lo estoy haciendo? De mala gana. O quizás estoy haciéndolo, pero porque, pucha, si no me obligaran o si no tuviera el compromiso, no lo haría. Esa no es tener una sana conciencia, tienes un conflicto tremendo ahí en tu conciencia. Miren lo que dice la nueva traducción viviente. Ya dije, estoy a full aquí en la nueva traducción viviente también, así que vamos a leer hasta esta traducción. Aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia. Pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia y como resultado su fe naufragó. Se dan cuenta que lo importante que es poder hacer caso a nuestra conciencia, lo importante que es tener una conciencia limpia, a preocuparnos de nuestra conciencia, porque algunos, como dice acá, desobedecieron a propósito de lo que les dictaba su conciencia. Su conciencia le estaba diciendo, no hagas esto, tú sabes que está malo, no lo hagas, porque realmente, o de repente tu conciencia te dice, bueno, si no estás seguro, no lo hagas. Ojo, si no estás seguro, no lo hagas. O espérate un poco, qué sé yo. Pregunta mejor, o haz esto, pregúntale al pastor. No sé, lee la Biblia, ora. Y tu conciencia te está diciendo que, ojo, aquí hay una alerta, aquí hay un peligro. Pero hay algunos que no hicieron caso a su conciencia y como resultado, su fe naufragó. Incluso aquí Pablo, en el versículo 20, los nombra. ¿Ya? Me imagino la vergüenza para esta familia y para esta persona, porque Pablo ahí de su puño y letra los nombra, diciendo de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ay, ay, ay. Pero es importante, de verdad, que nosotros sepamos. Nuestra conciencia sabe la realidad. Nosotros podemos mentirle a los demás, podemos engañar a cualquier persona. Pero de verdad, a nosotros mismos no nos podamos engañar. Nosotros sabemos perfectamente lo que somos. Y en eso que estamos flaqueando, debemos trabajar. Así que preocupémonos de nuestra conciencia para que no tengamos esos conflictos dentro de nuestra conciencia que nos vayan a mejor a hacer extraviarnos en algún momento. Segundo consejo, entonces, para Pablo, o sea, para Timoteo, de Pablo. Primero, las advertencias. Primero, las advertencias acerca de no perder el tiempo en debates infructuosos y mantener la conciencia, una sana conciencia. Ahora, en cuanto a las instrucciones, ¿qué dice Pablo a Timoteo? Le encarga mucho acerca de la oración. Y aquí voy a pedirle a alguien que si me puede ayudar a leer en el capítulo 2, versículo 1, por favor. ¿Quién me podría ayudar a Lo leer? ayudo a mí. Ya, genial, Nico, gracias. Ya dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Muchas gracias, Nico. Y le exhorta, le encarga mucho a Timoteo a que haga entonces estas rogativas, que hagan peticiones, ¿cierto? Que oren, pero que también agradezcan, ¿cierto? Porque como ya lo hemos visto, lo hemos estado desarrollando mucho en el tema de la oración, es importante
que nosotros demos cuenta de todas las cosas que nosotros estamos pidiendo. También agradezcamos cuando vemos que Dios contestó algo. Ojo, que de repente no contestó para bien, o a lo mejor, no digo para bien, perdón, no contestó a lo mejor según lo que nosotros queríamos. Pero compartamos también eso, porque también le va a servir para a un hermano, es decir, pucha, a lo mejor, mira, Dios obra también así. No es que también Dios siempre va a orar según lo que yo esté pidiendo. Sí, la Biblia dice que si todo lo que me pidan, ¿cierto? Yo los daré. Pero ojo, tiene que estar según su voluntad, ¿cierto? Si nosotros conocemos la voluntad de Dios y estamos pidiéndole a Dios según su voluntad, conocemos cómo Él es, ¿cierto? Claro, lo que vamos a pedir generalmente se va a cumplir. Pero si yo, no sé, no conociera la voluntad de Dios, te diría, Señor, permíteme que yo me gane el loto mañana. Estoy seguro que no, Dios no me lo va a conceder, no me lo va a conceder, porque no es su voluntad que yo esté dependiendo de esas cosas. ¿Entiendes? Pero sí, oremos, hagamos peticiones y también agradezcamos. Oremos mucho. Dice, por los perdón. Ante todo, hay que se hagan rogativas oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. No solamente por mi familia, por la iglesia, ¿cierto? También tratemos de orar por aquellas personas que a lo mejor no tienen a nadie que ore por ellos. ¿Se han preguntado cuántas personas no tienen a alguien que ore por ellos? Oremos por aquellos que no han escuchado el mensaje de salvación también. Oremos por aquellos que a lo mejor necesitan que alguien le hable de Cristo y le muestre una puerta que ellos a lo mejor hasta el momento no han tenido. Y compartirle un versículo más, que está ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16 al 18. Dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Si queremos conocer cuál es una de las voluntades de Dios para nuestra vida, es que nosotros estemos siempre gozosos, que seamos agradecidos. Miren lo importante, y que al analizar este versículo es decir, pucha, es que a lo mejor no estoy gozoso, no siento ese gozo, porque a lo mejor siento que me faltan varias cosas. Y en este versículo me dice, dad gracias en todo. Porque lo que nos quiere declarar es, lo que nosotros tenemos es lo que Dios quiere para nosotros. Y ya contentémonos con eso, vivamos con eso. Porque con eso Dios de verdad nos está bendiciendo. A lo mejor no nos da mucho para que no nos perdamos. O no nos da menos para que tampoco no nos perdamos. Pero es lo que necesitamos para nuestra vida, para cada uno de nosotros. Y esto es lo que tenemos. Con eso seamos felices, seamos agradecidos. Porque Dios realmente ha sido bueno con nosotros. Podemos analizar nuestra vida y podemos decir, pucha, es que me han pasado estas cosas, es que he tenido esto. Pero ¿acaso Dios no ha estado ahí igual, sosteniéndote? ¿Acaso Dios no ha estado al lado tuyo, sosteniéndote? Dios siempre está ahí. Muchas veces permite que pasen cosas que, unas que son consecuencias de repente de nuestro propio acto, y otras que de repente son cosas infortuitas, pero esas cosas que Dios permite que pasen, aún así van a ser usadas, ¿verdad? Para que sea de nuestro beneficio. Entonces, seamos agradecidos en todo. Oremos sin cesar, ¿ya? Esa es la voluntad de Dios para nuestra vida. Que seamos agradecidos en todo. No nos andemos quejando, por favor. No nos andemos quejando. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Otra vez se nos dice ahí en Colosenses capítulo 4, versículo 2. Seamos agradecidos, cada vez que se nos dice con acción de gracias, seamos agradecidos y no nos quejemos de nada, porque todo lo que tenemos es lo que Dios nos ha dado. Como dijo Job,
¿Cómo salí del vientre de mi madre? Desnudo. Así vine al mundo, sin nada. Lo que tengo ahora, aunque sea poco, eso es lo que Dios me dio. Porque nada traje yo. Entonces, seamos agradecidos, perseverad en la oración, oremos constantemente. Sí, hagamos peticiones, hagamos rogativas, pero también demos gracias a Dios. Y, como dice ahí en Santiago, capítulo 5, versículo 16, confesad vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Es importante también orar los unos por los otros. Y ojo, aquí hay algo importante, pero es que me cuesta orar por este hermano, porque de verdad me cae gordo. Entonces oremos más. Señor, te encargo esto de mi hermano. Si hay algo a lo mejor que en mí que me está, a lo mejor soy yo el culpable y no es el hermano. Y por eso me cae algo mal. Entonces oremos, sigamos orando. Voy a volver a un ejemplo que en un retiro de matrimonios que pudimos participar con Tami, decía que el predicador decía, no es para que lo tomen como doctrina, pero el ser humano en su mente tiene dos habitaciones, donde va rayando y va pegando muchas cosas. Primero, en una de las habitaciones, en su mente, el ser humano va poniendo las cosas malas de su pareja, en este caso, por ejemplo, del matrimonio. Y va poniendo todos los defectos. Esto estaba enfocado en el matrimonio, ¿ya? Entre un hombre y una mujer. Ahora, usted lo puede enfocar también en su relación con su jefe, en su relación con sus hijos, su relación con, etcétera. Pero con cada una de esas personas nosotros tenemos dos habitaciones, en la cual vamos pegando todas las cosas malas que tiene en este caso, por ejemplo, su esposa. Pegamos, no sé, que gruñona, que no me deja ir a jugar a la pelota, que, no sé, un montón de cosas que son para mí malas, ¿cierto? Decir esto, ese ejemplo, por ejemplo, yo no tengo ese problema, aquí la también me deja ir a jugar a la pelota. Pero vamos poniendo ejemplos de cosas malas. No sé, se enoja porque dejé la toalla tirada. Qué sé yo, cualquier cosa que es muy irritable. Y cualquier defecto llenamos esa habitación de puro rayado de todas las cosas malas que tiene esa persona. También tenemos la otra habitación de las cosas buenas, porque sí, hemos reconocido que esas personas tienen cosas buenas. Entonces tenemos, y hay algunas, de repente no nos enfocamos en los detalles, pero sí ponemos una sola palabra que quiere decir varias cosas, y decimos es buena persona. Ya, pero si nos vamos a los detalles, podemos decir que si es cariñoso, que sí dedica su tiempo, hace estas cosas por mí, y empezamos a ver que sí hay cosas buenas. El tema es que cuando nos enojamos, a la habitación que entramos y que vamos a decir las cosas, generalmente esa es la habitación donde están las cosas malas. Porque ahí tenemos más material para leer y gritarle a la otra persona, o decirle a la otra persona. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una discusión o un altercado con alguna otra persona, entramos a la habitación para defendernos, a la habitación de las cosas malas, para poder decirle, pero tú eres esto, tú. Entonces, cada vez que muchas veces nos dicen algo que no nos gusta, entramos a esa habitación para poder defendernos. Cuando quizás muchas veces deberíamos entrar a la otra habitación, de las cosas buenas. Entonces, cuando nosotros tengamos algún inconveniente con alguna persona de la iglesia, con algún vecino, con cualquier persona, entremos a la habitación de las cosas buenas, en vez de estar siempre pensando en todo lo negativo que tiene esa persona. ¿Ya? ¿Y para qué necesitamos entonces esa habitación de las cosas malas? Para orar. Vayamos a esa habitación para orar y digamos, Señor, oro por esto de esta persona, o a lo mejor yo encuentro que es así, pero no es así. Entonces, Señor, ayúdame a mí, entonces, a poder lidiar con esto, ayúdale a esta persona también, porque a lo mejor tiene algún problema esa persona y por eso es así. Ojo, ojo con eso. Oremos también los unos por los otros.
Y sobre todo, ya que tocamos el tema del matrimonio, ore por su esposa, ore por su esposo, por las cosas que usted encuentra que le cargan. Ore, ore. No crea usted que le va a quitar eso con un recado. Te voy a decir un recado. Tú eres más desordenado. Eso no lo va a cambiar. ¿Ya? Ore. Dice Pablo también a Timoteo, ora por las autoridades. ¿Ya? No te andes creyendo aquí en primera línea. Vayamos ahí en el capítulo 2, versículo 2. ¿Quién me puede ayudar ahí con ese versículo, por favor? Aquí, Vale, Pipe, gracias. primera de Timoteo 2, 2. 2:2. Por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Muchas gracias. Dice a Timoteo, no solamente ores por la iglesia, por aquellos que necesitan de Dios, ora también por aquellas personas que están en eminencia, que están liderando el país, liderando tu región. Ora por ellos, para que vivamos. Mira, esto es lo que Dios quiere para nuestra vida. Esta es la voluntad de Dios para nuestra vida. Ojo aquí los que somos peleadores, los que somos conflictivos por ahí. Y digo los que somos para no apuntar a nadie. No andemos peleando o entrando en discusiones con la gente. ¿Ya? Sí, no tenemos que nosotros ser nuestro propio abogado y andar defendiendo nuestros derechos por todo el mundo. Porque ojo que aquí tenemos un ejemplo en la Biblia, pero que es un ejemplo principal que cayó cuando estaban siendo abortados todos sus derechos. Solamente porque se sometió a la voluntad de Dios, que es nuestro propio Señor Jesucristo. ¿Ya? Entonces, ojo con esto. Si nosotros vemos que el país va mal, yo aquí no voy a entrar a hablar de política, yo tengo mi pensamiento y tengo mis conclusiones acerca de la política, pero a ustedes no les interesan mis conclusiones ni mis pensamientos acerca de la política. Lo que sí nos interesa es qué dice Dios o cómo debe ser nuestra forma de comportarnos frente a este tipo de cosas. ¿Y debemos qué hacer? Entonces, otra vez, si hay algo que nos molesta, orar. Orar. ¿Ya? No vayamos a tirar piedra. No, oremos. Oremos. Oremos por las autoridades, porque lo que Dios quiere es que vivamos en paz. Por eso lo que les digo es que, pucha, hermano David, el tirar piedra es una forma de protestar y de defender nuestros derechos. No, hermano, no. Lo que Dios quiere es que vivamos en paz. Y si usted me dice que tirar piedra es sinónimo de estar en paz, bueno, no. Entonces, estemos en paz y con tranquilidad. Mira lo que nos dice otra vez, Pipe. La Nueva Traducción Viviente. Ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo importante? Es que nosotros tengamos una vida en paz. Que esta vida que nosotros estemos viviendo sea caracterizada por la devoción a Dios, que me conozcan a mí, por un hombre que diga, como dijo por ahí el pastor citando a un querido misionero, no me importa quién esté sentado ahí en la moneda, mientras Dios esté en su trono. Aquí lo que me importa de verdad es cómo está mi relación con Dios. No si me van a dar el IFE el próximo mes o no, porque en realidad, si yo
no dependo de Dios y dependo de un IFE, mi prioridad está súper equivocada. Lo que tenemos que hacer solamente es que la gente, los demás, vean mi devoción a Dios, vean mi conducta como un hombre o una mujer pacificador, pacificadora, ¿cierto? Que lo que más realmente le importe, y así mismo incluso le vamos a ir bajando la ansiedad a la gente, mostrándole que si tú realmente vives para Dios, vives tranquilo, vives en paz. Tú puedes tener ese amor para con la persona que está gobernando ahí contigo. O sea, no contigo, en el país. Y poder orar por esa persona. Es una muestra de amor también que nosotros podemos tener. ¿Saben qué? Les cuento algo impactante que pasaba en este tiempo. Permítame un poquito. Ya veo que se me asoma un vendaval de tos. Vamos a aplicar el propóleo. Les cuento algo. Ustedes me dicen, ah, claro. Hermano David, usted me dice fácil que oremos por los reyes, que oremos por el presidente, ¿cierto? Es como que, pero si está haciendo las cosas mal, me imagínense ahora todos los precios como han subido. ¿Cómo voy a estar en paz y no voy a decir nada? No, ¿cómo no me voy a tener que quedar callado entonces? Si está todo subiendo, imagínense, el dólar, como ha estado llegando casi a 1.000 pesos. Bueno, yo sé de algunas personas que están contentas por eso. Pero las cosas se nos han venido mal. Algunos pueden decir, pucha, no hay pega, las cosas se nos están viniendo mal para el país, ¿cómo voy a estar contento por eso y no voy a decir nada? Les comparto algo. Pablo le dice a Timoteo, ora por las autoridades, ora por los reyes. ¿Sabían ustedes quién estaba reinando o estaba de emperador en ese tiempo de Timoteo? Cuando Pablo le escribe esta carta. Nada más ni nada menos que Nerón. Pablo le estaba diciendo a Timoteo, ora por Nerón. ¿Se dan cuenta? Quien ya había incendiado Roma y había culpado a los cristianos y había estado matando un montón de cristianos. Y Pablo le dice, ora por Nerón. Ora por él. Y no te preocupes de andar protestando. ¿Se imagina un grupo de cristianos ahí con carteles, ¡eh! Que no nos discriminen, ¿cierto? Somos una minoría y que no nos discriminen. Nerón quizás lo hubiese seguido matando, no hubiese... Y Pablo no les dice, hey, no se callen, hermanos, sigan protestando por sus derechos, porque de verdad que eso no les va a sumar en nada para su crecimiento cristiano. Realmente, espiritualmente no van a sumar, no van a crecer. Ustedes, nosotros, debemos estar solamente enfocados en nuestro crecimiento cristiano, nuestra humildad, en someternos bajo la voluntad de Dios y para que Dios vaya creciendo en nosotros. Como dice la Biblia, que nosotros vayamos menguando, ¿cierto? Bajando, para que Dios vaya creciendo en nosotros. En la medida que nosotros menguamos, Él va a crecer en nosotros. Ojo con ese gran dato. Si Timoteo pudo orar por Nerón, ¿cómo nosotros nos vamos a orar por nuestro presidente, el que sea? También le dice, orad en todo lugar con manos santas, sin iras ni contiendas. Ahí como sale en el capítulo 2, versículo 8. ¿Quién me puede acompañar ahí en ese versículo? Si hay alguien que tenga también Biblia, capítulo 2, versículo 8. Yo. Ya, gracias, mi pastor. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Excelente, muchas gracias. Entonces así yo también
puedo acá buscar la comparación con la otra traducción. ¿Qué entendemos entonces? Yo creo que a lo mejor es más fácil entender esto, que nosotros levantemos manos santas, ¿cierto? Sabemos que la palabra santo es una palabra que es apartado para Dios, ¿ya? Que es una palabra que es dedicado para Dios. Ese es santo o santidad. Entonces, cuando nosotros levantamos nuestras manos, las manos no significa que nuestras manos, ¿cierto? Tengan que estar limpias y decir, yo, hermano David, me lavé las manos recién, así que las tengo listas, pues están limpias mis manos. Y no significa eso, pero las manos aquí en la Biblia muchas veces está dirigida a las acciones, ¿ya? Al hecho de hacer alguna cosa, ¿ya? Entonces, que nuestras manos, que nuestras acciones, ¿cierto? Sean limpias, que sean apartadas para Dios, que sean dedicadas a Dios. Y también le agrega, ¿cierto? A esta frase, sin iras ni contienda. La nueva traducción viviente dice, deseo que en cada lugar de adoración, los hombres oren con manos santas, levantadas a Dios y libres de enojo y controversia. Esto quiere decir, Dios, mira mis manos, mira mis acciones, te las presento. Eso es levantar la mano, presentarte mis manos, presentarte mis acciones, mostrarte mis acciones y decir, Señor, mira, estas son mis acciones. Y es ahí donde nosotros debemos pensar y ver, claro, yo podría hacer eso ahora. Digo, podría mostrarle mis acciones a Dios como diciendo, mira, aquí están mis acciones, presentártelas, presentar mis manos delante de ti. Muchas veces no lo podemos hacer, porque nosotros mismos conocemos nuestras acciones y no se las andaríamos mostrando a nadie ni a nuestros amigos, porque nos avergonzamos de ellas. Sobre todo, hermanos, como lo dice aquí Pablo, sin ira ni contienda. No andemos con nada atado, que no podemos venir a presentarnos delante de Dios, no orar a Dios con algo que tenemos pendiente, con algún enojo, alguna ira, o algo que yo tengo contra un hermano. Quizás ese hermano ni siquiera lo sabe, pero yo sí estoy enojado con él. No tiene sentido. Eso a Dios no le agrada. De verdad, la Biblia es clara, que nosotros no podemos venir con enojo, con iras, a presentarnos delante de Dios y orar como si nada hubiese pasado, si no nos hemos puesto a cuenta con nuestro hermano. Miren, si me puede acompañar ahí en Marcos capítulo 11, versículo 25. Dice, y cuando estéis orando, perdonad. Ojo con esa palabra. Cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Entonces, una de las cosas que nos va a ayudar a crecer mucho espiritualmente es cuando nosotros perdonamos. Eso es humillarnos. De verdad, muchas veces nosotros, al solamente perdonar, claro, decimos, pucha, pero ¿por qué tengo que perdonar yo? ¿Por qué tengo que hacerlo yo? Si la otra persona cometió el error. O si esta otra persona hace esto en contra de mí. Son cosas que no nos van a dejar crecer. ¿Por qué? Porque el yo, ¿cierto? Tu ego interior te está diciendo, no, no te dejes pasar a llevar. No, haz valer tus derechos. No. Y finalmente está creciendo tu yo, y ya sabemos, en esta relación de balanza, ¿cierto? Voy a utilizar el celular mejor. Pero la relación de balanza. Cuando nosotros dejamos crecer el yo, ¿cierto? Ponemos más sobre el yo, va disminuyendo el peso de Dios en nosotros. O sea, crece el yo y disminuye Dios. Si crece Dios, es porque nosotros estamos disminuyendo. Entonces,
Esa es la relación, no podemos estar equilibrados y decir, yo soy un cristiano súper humilde, soy apegado a la voluntad de Dios, pero sí ando haciendo valer mis derechos por todos lados y no me dejo pasar a llevar por nadie. O sea, eso se contrapone directamente. Tenemos que asumir esta palabra, perdón, para todos los demás, para con todos los demás, perdonemos. No nos quedemos con cosas pegadas, porque si no, no vamos a poder venir a levantar manos, ¿cierto? Santas a Dios. No nos quedemos con cosas pegadas, perdonemos, porque de esa forma también nosotros nos vamos a humillar. Y así vamos a hacer que Dios crezca en nosotros, y nosotros también vayamos menguando. Por último, también, este versículo que no lo quise dejar pasar, en el capítulo 4, versículo 8. Si alguien me puede ayudar, por favor, a leer ese versículo. Yo, hermano David, Ya. porque el ejercicio corporal para pocos es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la vida y de la venidera. Genial. Muchas gracias, ¿verdad? Aquí, ¿por qué me quise detener? Vamos a comparar también con la nueva traducción viviente. ¿Por qué me quise detener? Porque aquí también me pegó a mí. Y digo, escucha, ¿cuánto entrenamos nosotros? ¿Cuánto queremos prepararnos físicamente? Yo, por lo menos, soy una de las personas que se preocupa harto de su físico porque me encanta hacer deporte. Me encanta practicar deporte. Y como ya me conoce acá mi familia, cuando practico algún deporte, siempre lo quiero hacer bien. No me conformo con ser algo así como, ya voy a raquetear nomás, por ejemplo, cuando voy a jugar tenis. Ya voy a raquetear nomás, no importa si pierdo, ¿no? Si voy a ir a correr, no. No es así. O cuando yo, por ejemplo, voy a jugar a la pelota. También hay los hermanos que me conocen, si bien es cierto, no voy a ponerme a discutir o a pelear por algún partido, pero yo voy a ganar. O sea, yo voy a correr cada pelota, voy a ir a jugar porque quiero ganar. Y cada vez que nosotros hacemos deporte, nosotros generalmente creemos que estamos, por ejemplo, si estamos jugando a fútbol, creemos que estamos jugando la Champions League. Estamos jugando así el partido más importante de nuestras vidas y nos damos todo por ese partido. Hay algunas otras personas que a lo mejor no es el deporte, pero le ponen pasión y le ponen esas ganas y es como un hábito que uno va creando para poder ser mejor en eso que estás actuando. Aquí Pablo lo dice que en cuanto al entrenamiento físico, y no dice que sea malo. Ojo con eso, tampoco es que es pecado, no. Hay que cuidar nuestro físico, hay que entrenar hay que cuidar nuestro físico, como también nosotros debemos preocuparnos por la salud. Pero dice que más que incluso el físico, como el entrenamiento físico es bueno, pero la piedad es algo que más debemos entrenar. La piedad. Y esa palabra piedad está relacionada directamente con la palabra que nosotros ya escuchamos anteriormente, en el versículo anterior, con el perdón. Ojo con eso. Cuando nosotros muchas veces, ante cualquier situación, queremos reaccionar de alguna forma, siempre debemos pensar de que estamos entrenando la piedad. Pensemos en esto, cada situación que se nos ponga por frente, tomémoslo como un entrenamiento. ¿Y qué pasa generalmente en los entrenamientos? Y por eso quería detenerme esto, porque a mí me encanta esta cosa de entrenar y el deporte. Es que cuando uno entrena, no sé, si tú lo haces una vez, no vas a ver resultado. Pero ya cuando lo haces 2, 3, 4 veces, realmente los resultados se ven. O sea, el entrenamiento te da frutos.
¿Me entienden? Entonces, cuando nosotros entrenamos la parte piadosa, cuando nosotros podamos entrenar cada situación que se nos pone por el frente y decir, no, mejor tengo que actuar con piedad, tengo que perdonar, tengo que humillarme, tengo que ser bondadoso, tengo que... Entonces, cada vez que nosotros nos enfrentemos a una situación en la cual nos costaría mucho realmente o perdonar, o ser bondadoso, o ser amable, practiquemos, entrenemos, porque de verdad ese entrenamiento va a dar fruto. Ese fruto, a la larga, va a hacer que Dios vaya creciendo cada vez más en mí. Y yo, como persona, ¿verdad? Disminuyendo. Entonces, Pablo, en esta carta a Timoteo, le das algunas advertencias y algunas instrucciones. ¿Todo esto con qué fin? Con el fin que leímos en el primer versículo, ¿se acuerdan? Dice, aunque espero verte pronto, te escribo estas cosas para que si me retraso sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Todas estas cosas que yo le estoy hablando no son algunas cosas opcionales también que nosotros podamos tomar o no. Mire, si ustedes quieren hacerlo como opcional, cada uno va a tener que tomar su decisión. Pero sí lo que tenemos que tener en claro es que todas estas cosas que hemos estado hablando se deben hacer sí o sí en la familia de Dios. Ojo con que la iglesia, que como dice acá, es la iglesia del Dios viviente, es la columna y fundamento de la verdad. Es la iglesia del Señor, no es la iglesia de ningún pastor o de ninguna denominación, es la iglesia del Señor. El Señor es el cuerpo, o sea, es la cabeza de esta iglesia. Entonces, debemos tener este temor y poner por obra cada una de estas instrucciones, porque esta es la forma de comportarnos. Él le dice Pablo a Timoteo, mira, sí, hay algunos que a lo mejor están teniendo algunas discusiones, que no sé, que importa esto, o se están preocupando de las cosas que adornan realmente lo importante. No pierdas tiempo en eso. Mejor preocúpate, como para hacer un resumen, ¿cierto? De poder fortalecer tu relación con Dios, fortalece tu fe, disminuye tu ego, humíllate más al Señor para que Dios crezca en ti, ¿cierto? Ora por aquellas personas que realmente a lo mejor tienes algún roce por ahí, algún pleito. Ora por esas personas. Sigue orando por las demás personas que a lo mejor no conocen a Dios. Y sea agradecido en todo. Porque muchas veces nos pasamos quejándonos en la vida cristiana de que en mi iglesia no hay esto, o que el pastor es esto, o que la música es esto, o que cualquier cosa. Y son quejas que de repente no suman. Solamente nos están haciendo perder tiempo, saliva y desgastando nuestra energía en cosas que no nos van a hacer crecer. Grandes consejos de Pablo a Timoteo. Como le dice acá. No permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en la que vives, en tu amor, tu fe y pureza. Y ahí con eso le estaba diciendo, realmente no te preocupes en defenderte a ti, o en demostrar que tú realmente eres el líder, e imponer tu liderazgo. ¿Sabes qué? Si quieres cambiar al mundo, cámbiala con tus actos. Cámbialo con tus hechos. Si quieres cambiar a aquellas personas que, no sé, están peleando por todos los demás, demuéstrales cómo puedes vivir en paz, solamente confiando en Dios y defendiendo solamente la voluntad de Dios más que defendiéndote a ti. Como dice aquí de nuevo, aunque espero verte pronto, te escribo estas cosas para que, si me retraso, sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Si usted, hermano, ha visto alguna persona que no se está comportando así, no levante la mano, no me levante la mano y diga, hermano David, yo conozco a una persona. No, no.
Oremos por esa persona. Oremos por esa persona de verdad. Y preocupémonos de cómo estamos nosotros comportándonos en la iglesia, en la familia de Dios. Pablo dice de estos consejos, palabras fieles estas, dignas de ser recibidas por todos. No es la palabra del hermano David, no es solo la palabra de Pablo, es Dios mismo hablándonos a nosotros hoy día, en que debemos preocuparnos de lo que realmente importa. Seamos agradecidos y oremos fervientemente por mis defectos, por lo que nos hace falta y por los defectos de los demás, pero oremos, no critiquemos, seamos agradecidos y tratemos de que Dios crezca en nosotros para que realmente nosotros vayamos menguando. Así que ese ha sido el mensaje de hoy, hermanos, y espero que vayamos también reflexionando con esto en nuestro corazón, en nuestra mente, y que no sea de hoy día, sino que sea un ejercicio, de verdad, de todos los días, de poder estar entrenando estas cosas, para que nosotros podamos crecer espiritualmente. Amén. Oramos al Señor. Amado Dios, te damos gracias en este día, agradecemos tu fidelidad, agradecemos tu misericordia, agradecemos que has sido bueno con nosotros. Muchas veces, si reflexionamos que hemos querido quejarnos y queremos hacer valer nuestros derechos, queremos nosotros defender cosas que de verdad no nos competen, y hemos perdido mucho tiempo en hacer realmente lo que necesitamos hacer para poder crecer. Perdónanos, Señor, por eso. Perdónanos, Señor, por nuestros actos, Señor, por aquellas cosas que a lo mejor no nos dejan levantar nuestras manos y poder mostrarte nuestras acciones. Permítanos, Señor, poder reflexionar acerca de nuestra conciencia, de nuestra vida, a poder tener nuestra conciencia en paz, estar tranquilos, Señor, con nosotros mismos y dejarte todas las cosas a ti, Señor. Permítenos, Señor, poder confiar y estar tranquilos para vivir en paz y demostrarle al mundo, Señor, que se puede vivir felizmente, con gozo, Señor, siempre confiando en ti, en una vida tranquila, solamente confiando y dependiendo de ti. Te rogamos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Mi hermano Johan.